Muy buenos días, estudiantes del quinto año de secundaria. El día de hoy vamos a trabajar eh, el área de matemática, la asignatura geometría. Vamos a hacer una parte introductoria. Vamos a trabajar hoy día lo que son triángulos. ¿Ya? A ver, trabajamos la parte introductoria. Capítulo número 1, triángulos, propiedades. ¿Ya? A ver. El marco teórico. Bueno, conocemos que un triángulo viene a ser un polígono de 3 lados. Ese es un triángulo, ¿no? Los elementos de un triángulo son los vértices, los lados, los vértices y los lados. En este caso se considera vértices al punto de unión de dos rayos o punto de intersección de dos lados. Esos son los vértices. Y los lados van a ser aquellos que forman la figura geométrica, ¿ya? En este caso, esto de acá es A, B y este es C. Quiere decir que los vértices van a ser A, B y C, y los lados va a ser AB, BC y AC, los lados. El perímetro. ¿Qué cosa es el perímetro de una región triangular? El perímetro de una región triangular viene a ser la suma de todos los lados. Quiere decir que el perímetro va a ser AB más BC más AC, la suma de todos los lados. Ese es el perímetro. ¿Ya? Esta figura se lee triángulo ABC. ¿Ya? Chicos, el perímetro se representa por 2 veces P. Esa es la forma de representar el perímetro de un triángulo o de cualquier figura. Si quieres hallar el semiperímetro, solamente es P. ¿Ya? Pero el perímetro de cualquier polígono siempre va a ser por P. Ahora, ¿cómo se clasifican los triángulos? Hay dos maneras de ver un triángulo. Puede ser según los lados y puede ser también según sus ángulos. Según los lados, ¿cómo puede ser un triángulo? Un triángulo puede ser de 3 tipos, según los lados. Puede ser escaleno, puede ser isósceles o puede ser equilátero. ¿Cuándo decimos que un triángulo es escaleno? Un triángulo es escaleno cuando todos los lados del triángulo son diferentes. Todos los lados son diferentes. Por ejemplo, si este es A, este es B y este es C. Los 3 lados van a ser diferentes. Si los 3 lados son diferentes, eso quiere decir que los 3 ángulos también van a ser diferentes, ¿no? Ese es un teorema de cualquier polígono. A lados diferentes, ángulos diferentes. A lados iguales, los ángulos que se oponen también van a ser iguales. ¿Ya? Entonces, los ángulos van a ser diferentes y los lados también van a ser diferentes. ¿Cuándo decimos que un triángulo es isósceles? Un triángulo es isósceles cuando posee 2 lados iguales. 2 lados iguales. No necesariamente el triángulo isósceles tiene que tener estos lados iguales, ¿eh? Pueden ser estos 2 lados también iguales. O pueden ser estos 2 lados iguales. Pero tiene que tener 2 lados iguales. Eso quiere decir que si tiene 2 lados iguales, va a tener 2 ángulos iguales. ¿Quiénes serán los ángulos iguales? Los ángulos que se oponen. En esta figura, los lados iguales van a ser estos dos. Estos dos van a ser los lados iguales. Entonces, ¿cuáles serán los ángulos que se oponen? Este de acá, ¿ves? El vértice C y el vértice A. Quiere decir que estos dos ángulos tienen que ser iguales. Si los lados hubieran estado acá, A y A, entonces los ángulos que se oponen hubiera sido el vértice A y el vértice B. Serían estos dos lados iguales, ángulos iguales, perdón. Si los lados hubieran estado acá, iguales, este vértice de acá tendría que ser igual a este vértice de acá. O sea que si esto es alfa, esto es alfa. Esto ya no sería alfa. ¿Ya, chicos? A lados iguales, los ángulos que se oponen también van a ser iguales. Ahora, un triángulo, ¿cuándo es equilátero? Equilátero, X viene de iguales, iguales lados. Tiene sus lados iguales. Todos los lados de un triángulo equilátero van a ser iguales. Los tres lados van a ser iguales. Si los 3 lados son iguales,
Entonces, eso quiere decir que los tres ángulos también van a ser iguales. Eso quiere decir entonces que cada ángulo mide 60 grados. Sabemos que la suma de los ángulos interiores de un polígono, en este caso triángulo, es 180. Si son iguales, se dividen 60 grados cada uno. ¿Ya? Esto de acá sería la clasificación de los triángulos según los lados. Ahora, pasamos a según sus ángulos. O sea, ahora tiene que ver con sus ángulos. ¿Cómo se clasifican los triángulos según la medida de sus ángulos? Puede ser rectángulo, puede ser acutángulo o puede ser obtusángulo. Esto lo utilizan bastante en geometría, en trigonometría, perdón. Rectángulo. ¿Cuándo es rectángulo? Cuando tiene un ángulo que mide 90 grados. En este caso, este cuadradito representa 90 grados. Este cuadradito representa 90 grados. Ese es un triángulo rectángulo. Cuando tiene un ángulo que mide 90 grados. Si esto mide 90 grados, quiere decir que estos dos ángulos de acá suman 90 grados también. O sea, los ángulos agudos van a sumar 90 grados, porque acá ya tengo un ángulo de 90 grados. Ese es un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, acá decimos que alfa más beta es 90 grados, o sea, la suma de sus ángulos agudos es 90 grados. Y esto de acá es el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Es c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, o al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Teorema de Pitágoras, ¿ya? Ahora, ¿cuándo el triángulo es acutángulo? Acutángulo. Para que un triángulo sea acutángulo, cada uno de estos ángulos tienen que ser agudos. ¿Qué quiere decir agudos, chicos? Para que un ángulo sea agudo, la medida de cada uno de estos ángulos tiene que ser mayor de 0 y menor de 90. Quiere decir que cada ángulo no puede pasar los 90. No puede ser 0 tampoco. Tiene que ser mayor de 0 y menor de 90. Entre ese rango van los ángulos. Por lo tanto, decimos acá que alfa es mayor de 0 y menor de 90. Beta es mayor de 0 y menor de 90. Y el ángulo teta también es mayor de 0 y menor de 90. Eso es acutángulo. ¿Cuándo el triángulo es obtusángulo? Obtusángulo. Obtuso viene de mayor de, en este caso sería mayor de 90, esto de acá. Cuando tiene un ángulo que es mayor de 90 y menor de 180. O sea, quiere decir en este caso que el ángulo beta no puede ser 90, tiene que ser mayor de 90 y menor de 180. Hasta ese rango está, entre 90 y 180. No 90 ni tampoco 180, pero está entre ese rango. ¿Ya? Por lo tanto, esto de acá van a ser, entonces, si esto de acá es mayor de, a ver, acá está mal, beta debe ser mayor de 90 acá. Acá es mayor de 90 y menor de 180. Estos sí son agudos. Alfa es mayor de 0 y menor de 90, teta es mayor de 0 y menor de 90, ¿ya? Pero este ángulo beta tiene que estar entre 90 y 180, ¿ya? Ese es un triángulo acutángulo. Ahora, a ver, estamos, triángulo acutángulo, ahora, teoremas, teorema. Principales propiedades. Teorema de la existencia de triángulos. Este teorema es muy importante. ¿Eh? ¿Cómo comprobar si existe un triángulo? Empecemos por la A. Para que este lado exista, este lado tiene que ser mayor que la diferencia y menor que la suma. Acá está el teorema de la existencia. O sea, que para que A exista, A tiene que ser mayor que B menos C, pero menor que B más C. Estamos considerando que esto de acá sea mayor que esto, que B sea mayor que C, porque si fuera menor no se podría restar. Pues. Nunca los lados de una figura geométrica te van a salir negativos, tiene que ser positivo. Y para cualquier lado, por ejemplo, yo quiero calcular esto, C tiene que ser mayor que A menos B, pero menor que A más B, para toda figura, ¿ya? Siempre va a pasar eso. Se resta el mayor lado menos el menor lado y se suma, ahí sí no interesa el orden.
porque al sumar un mayor menos un menor, siempre va a salir el mismo resultado. Pero en la diferencia, no. Tiene que darte positivo, sí o sí. Ese es el teorema de la existencia. Propiedades fundamentales. Esto ya lo conocen ustedes, ya es archiconocido. ¿Ya? La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Sí o sí. Ahora, la siguiente propiedad. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo es 360 grados. Chicos, esto no solamente es para un triángulo. Cualquier polígono, la suma de sus ángulos exteriores va a ser 360. Así sea un triángulo, así sea un cuadrilátero, un pentágono, un hectágono, etc. Pero la suma de sus ángulos exteriores siempre va a ser 360 grados. Cualquier polígono, ¿eh? En el único que va a cambiar es en sus ángulos interiores, nada más. Acá sí, cualquier polígono va a tomar diferentes sumas. Hay una formulita para hallar la suma, ¿no? Es 180 multiplicado por n menos 2. ¿No? Eso lo vamos a ver más adelante. Listo, entonces ahora tenemos lo siguiente. A ver. Propiedades fundamentales. Propiedades fundamentales. A ver, esta es la propiedad del ángulo exterior. Ángulo exterior. ¿Cómo se determina el ángulo exterior de un triángulo? Para hallar el ángulo exterior de un triángulo, tengo que sumar los dos ángulos interiores opuestos a dicho ángulo. Quiere decir entonces que el ángulo X es igual a la suma de alfa y beta. La suma de estos dos ángulos interiores opuestos va a ser igual a X. Este es el teorema del ángulo exterior. ¿Ya? Acá tenemos el famoso teorema del pescadito, ¿no? El teorema del pescadito, ¿no? Es una forma de pescado, ¿no? Este es el ojo, este es la colita y estas son las alas, las alitas. ¿Ya? A ver, decimos entonces el teorema del pescadito. M más N es igual a alfa más beta. O viceversa. Alfa más beta es igual a M más N. Teorema del pescadito. A ver, algunas propiedades adicionales. Tenemos el teorema del boomerang. Este es el teorema del boomerang. ¿Qué dice el teorema del boomerang? Este ángulo de acá es igual a la suma de las medidas de estos tres ángulos que están acá. O sea que X es igual a alfa más beta más teta. Ese es el valor de X. Alfa, beta y teta me va a dar X. Teorema de la corbata o la mariposa también le llaman. ¿Ya? Entonces decimos acá que la suma de estos dos ángulos es igual a la suma de estos otros dos ángulos. X más Y es igual a A más B. ¿Ya? Entonces, estas son algunas propiedades adicionales que se está planteando ahí, ¿ya? A ver, ahora tenemos otras más. A ver. Bueno, esto de acá es X más Y es igual a 180 más Z. Bueno, esta es una propiedad adicional. No necesariamente tiene que ser así, ¿no? De repente acá le trazas una recta y acá colocas 180 menos teta, te va a dar lo mismo. La suma es 360. Entonces, esta es una propiedad adicional. Ahora esta de acá, ¿eh? Hay figuras también que trabajan bastante con esto de acá. Alfa, alfa, quiere decir que esto de acá es una bisectriz. Teta, teta, esto también es una bisectriz y este es el ángulo formado por esas dos bisectrices. Esta propiedad es siempre en cuando estos sean bisectrices. En caso de que no sea bisectriz, no se puede trabajar con eso. Una bisectriz ya sabemos que es una recta que biseca al ángulo en partes iguales. ¿Ya? Entonces acá decimos que X es igual a más B entre 2. Esta es una propiedad. Pero también se puede deducir de otra manera, sino que esto es más rápido. A más B entre 2. Esta es otra propiedad más. Alfa más teta es igual a X más Y. ¿Ya? Son algunas propiedades adicionales. Mientras se aprendan las más importantes, no hay ningún problema, chicos. No van a tener problema. ¿Ya? A ver, acá también tenemos más propiedades. Alfa, alfa, X, y estos son diferentes. Esta es una altura. Una altura. Entonces, para hallar X, este angulito de acá, voy a restar A menos B entre 2. ¿Ya? Para hallar X. Otra adicional más.
Y esta es otra, ¿eh? Bisectriz, bisectriz. El ángulo formado presta dos bisectrices. En este caso solamente suma A más B entre 2. Nota, el perímetro es 2P, les acabo de decir hace algunos instantes. Es la suma de las medidas de todos los lados. Quiere decir que el perímetro va a ser la suma de las medidas de todos los lados. ¿Ya? Ese es el perímetro. Listo, a ver, este de acá. Bueno, eso ya es en cuanto a las propiedades. ¿Ya? La parte teórica de los triángulos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Jairo, tu cámara, ¿qué pasó? Jocelyn. De Rospi. Pando, Jocelyn. No pueden estar apagando cada rato, ¿no? Tienen que estar prendidos durante la transmisión. Jocelyn, Lucía. Ya está. Muy bien, chicos. Vamos a trabajar algunos ejercicios. Voy a plantearle algunos ejercicios en la pizarra, ¿ya? Esto tienen que copiarlo, porque esto todavía no hay, como no hay fichas, todavía no hay para, pero hay que copiarlo, ¿ya? Lo voy a hacer en la pizarra. Vamos a trabajar algunos problemas tipos, a ver. Listo, chicos. Vamos a trabajar ahí con algunos ejercicios que están planteando ya. En la figura número 1 me piden calcular el valor del ángulo X. ¿Ya? A ver, voy a hacer lo siguiente. Falta ahí creo que un datito. A ver, falta ahí 60 grados. Falta este ángulo de acá. 60 grados. Listo. A ver, chicos. Por datos nosotros conocemos que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados.
¿ya? Entonces, quiere decir que este ángulo de acá, más este otro ángulo, y más este ángulo de acá, los tres suman 180 grados. Entonces decimos acá, pero si acá ya tengo 60, eso quiere decir que nos falta 120 grados para que complete 180. ¿No? Si ya tengo 60, me falta 120. ¿No? Acá sería 60 más 120, esto es igual a 180. Por lo tanto, estos dos ángulos tienen que sumar 120 grados. ¿Ya? La medida de este ángulo es 3 alfa más alfa, 4 alfa, más la medida de este otro ángulo es 4 teta. La suma de estos dos ángulos me tiene que dar 120 grados. Ya está, chicos. Listo. Ahora, estos tres términos tienen cuarta. Entonces lo voy a dividir entre 4. A ver, voy a dividirlo entre 4. A ver, esto entre 4, esto entre 4 y esto entre... Se puede hacer eso, ¿eh? Mientras todos los términos se puedan dividir. Entonces acá sería entre 4, entre 4, entre 4. Entonces tenemos 4 alfa entre 4 es alfa. Más 4 teta entre 4 es teta. Igual, 120 entre 4 es 30. Quiere decir que la suma de estos dos ángulos es 30 grados. Ya, una vez hecho eso, mira lo que voy a hacer acá. X, esto de acá es un triángulo. Vamos a ponerle acá, a ver, A, B, C, D. Vamos a ponerle D. ADC es un triángulo. ADC es un triángulo. X es el ángulo exterior. Para hallar el ángulo exterior, sumo dos ángulos interiores opuestos. Quiere decir entonces que X es igual a la suma de alfa más teta. Pero alfa más teta ya sabemos que vale 30. Entonces decimos que X es igual a 30 grados. Ahí está la respuesta. La suma de esos dos ángulos es igual a 30 grados. Eso es lo que me piden allá. ¿Ya? Ahora, en el caso del problema 2, me dan como dato de que AB es igual a BC. O sea, me están hablando de un triángulo isósceles. Chicos, AB es todo esto. ¿Eh? A ver, vamos a ponerle acá una rayita que signifique de que estos son iguales. AB es todo ese lado. Esto es AB. Listo. Ahora, BC es todo esto de acá. Todo este lado es BC. Igualito. Lo voy a poner así. Eso significa de que esos dos lados van a ser iguales. Ahí está. AB es igual a BC. Triángulo isósceles. Si tiene dos lados iguales, eso quiere decir que es un triángulo isósceles. Chicos, si hay dos lados iguales, la medida de los ángulos que se oponen van a ser iguales. Si hay dos lados iguales, van a haber dos ángulos iguales. Eso quiere decir que este ángulo de acá tiene que ser igual a este ángulo de acá. Por ahí. A ver, ¿qué otro dato más tenemos para esa figura? Ahora, otro dato más. CD. ¿Dónde está CD? CD es todo esto. A ver. CD es todo esto. Este de acá. Y D es todo esto de acá. Vamos a ponerlo así, ¿eh? Todo esto de acá es DE. Ya está. CD es esto y DE es esto de acá. Como son iguales, lo voy a poner ahora así. 5 rayitas. Acá igualito, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5 rayitas. Esos dos lados van a ser iguales. ¿Ya? Entonces, vamos a resumir ahora. Me piden hallar el valor de X. A ver. Esto de acá es isósceles. Entonces quiere decir que si este ángulo mide alfa, este también tiene que medir alfa. Isósceles. Ahora, estos dos lados son iguales. Este lado es igual a este lado de acá. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser igual a este ángulo de acá.
Observen, ¿ah? Este lado de acá es igual a este lado de acá. Y si tiene dos lados iguales, van a tener dos ángulos iguales también. O sea, quiere decir que a este lado se opone este ángulo y a este otro lado se opone este otro ángulo más. Si esto vale alfa, esto también tiene que valer alfa. ¿Ya está? Chicos, esto de acá es una figura triangular. La suma de los tres es igual a 180 grados. Si acá tengo 40, para llegar a 180 me falta 140. Quiere decir que estos dos tienen que sumar 140. Decimos acá entonces que un alfa más otro alfa es igual a 140 grados. 2 alfa es igual a 140 grados. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Alfa es igual a 70 grados. Ahí está. Eso sería la respuesta. Pero ese es alfa. Ese es alfa. Me piden hallar X. ¿Ya? Entonces, alfa vale 70 grados. Me piden hallar X. A ver, miren. Esto de acá pasa acá. Ángulos opuestos por el vértice. La suma de estos dos ángulos me va a dar este ángulo que está acá, el ángulo exterior. La suma de 40 más X me va a dar alfa. O sea, quiere decir que en la figura alfa es igual a 40 más X. Pero ya tenemos alfa. Me están dando como dato de que alfa vale 70. 70 es igual a 40 más X. 40 pasa a restar, X es igual a 30 grados. Esa sería la respuesta final. ¿Ya? A ver, tomen nota, por favor, algunos ejercicios de... A ver, Atasi, Lucía, por favor, ¿eh? Yo veo que vuelven a apagar sus cámaras, los saco del aula. No los puedo estar repitiendo a cada rato, por favor. Dayanara. Ya, muchas gracias. A ver, tomen nota, por favor.
Ya, voy a colocar en la parte izquierda, voy a colocar dos ejercicios muy similares a lo que yo he resuelto, ¿ya? Quiero sus respuestas, por favor, con nota. Yo lo voy a, las respuestas me lo pueden enviar por el chat, ¿ya? Voy a colocar dos ejercicios muy similares, ¿ya? Espejos. Ya está, chicos. En los dos ejercicios te piden allá el valor de X, ¿ya?
Iron. Jairo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué apagas constantemente la cámara? A ver, Samantha, ¿cuánto sale el ejercicio? Dayanara, en los dos ejercicios te piden allá el valor de X, ¿ya? A ver, única, ya. 80, 70, ya. A ver, a ver que los demás compañeros trabajen para dar la respuesta, ¿ya? A ver, Gutiérrez, son problemas espejos, está muy parecido a lo que ya hemos desarrollado ahí en la pizarra, ¿ya? Ya, a ver chicos, he visto acá que el alumno Cabrera Julca es el que me ha enviado las dos respuestas. El resto, Jocelyn te salió la uno. A ver, vamos a darle respuesta a la primera, ¿ya? Vamos a constatar con las claves que me ha mandado su compañero, ¿ya? A ver, el problema uno me dicen calcular el valor de X. Ya está. Entonces, miren, esto es sencillo, ¿no? A ver, X está acá arriba, la suma, la suma de estos dos, la suma de estos dos me va a dar 20, ¿ya? La suma de teta más alfa o alfa más teta es 20. Entonces acá colocamos así. Teta más alfa es igual a 20. 20. La suma de esos dos. ¿Qué pasaría si a estos de acá yo lo multiplico por 5? Si a estos tres yo lo multiplico por 5, no se altera la ecuación. ¿Ya? Porque a los 3 lo estoy multiplicando por 5. Eso es lo que voy a hacer, multiplicarlo por 5 a los 3. Entonces, multiplicándolo por 5 sería 5 teta más 5 alfa es igual a 100. A los 3 por 5. ¿Eh? Listo, chicos, ahí lo voy a dejar.
Primera ecuación. 1. Ahora, acuérdense que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Miren, acá tengo 5 teta. Acá tengo 5 alfa. Más esto de acá me tiene que dar 180 grados. Entonces decimos acá que 5 veces el ángulo teta, más 5 veces el ángulo alfa, más x, los tres me tiene que dar 180 grados, los tres. Pero ya hemos sacado esto. Esto lo acabamos de sacar. 5 teta más 5 alfa. Eso vale 100. Entonces acá decimos que 100 grados más x es igual a 180 grados. Listo. El 100 que está sumando pasa restando al otro lado, por lo tanto, x es igual a 80 grados. Esa sería la respuesta. ¿Ve? Eso sería la respuesta de ese ejercicio. Ahora, en el caso del problema 2, lo vamos a hacer ahí mismo. ¿Ya? A ver, me piden calcular el ángulo. Ah, pero ahí no está la X, quiero. A ver, un ratito, déjenme ver bien. A ver. Vamos a ver. No le había puesto la X ahí. La X va acá, ¿ya? Ahí va la X. Ahí va la X. Ya, AB es igual a BC y CD es igual a DE. Muy parecido al anterior, pero ahí va la X. ¿Ya? A ver, lo voy a hacer para este lado, ¿ya? Más grande acá. A ver, vamos a trasladar la figura, la vamos a trasladar para este lado, ¿ya? Ya, a ver, A, B, C, A, B y C, después está C, D, E, C, D, E. Y esto de acá es la F. F. Es la medida de este ángulo vale X y este ángulo de acá vale 150 grados. ¿Listo? No hay más datos. Bueno, ahí hay datos adicionales. ¿Ah? Me dicen que AB es igual a BC. ¿Dónde está AB? AB es igual a BC. Vamos a poner esto de acá entonces. AB, esto de acá. AB, esto de acá. Esto es AB. Es igual a BC, a este lado de acá. Estos dos lados me están diciendo que son igualitos. Chicos, si hay dos lados iguales, van a haber dos ángulos iguales también. O sea, quiere decir entonces que estos dos ángulos de acá, los ángulos opuestos van a ser iguales, ¿ah? Quiere decir que este ángulo tiene que ser igual a este ángulo de acá. Como no hay más datos, ponle cualquier ángulo, una variable, porque no hay datos numéricos. Entonces, ponle alfa, ¿verdad? Los dos alfas. Ahora, también hay otro dato. Me dicen que CD es igual a DE. Ese es el otro dato. O sea, CD es esto de acá. Este es CD. ¿Ya? Entonces vamos a poner ahora 5 rayitas. 6. Y D es esto de acá. Vamos a ponerlo así, ¿ya? Todo esto de acá. Todo esto de acá. También igualitos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son iguales. O sea, también me está diciendo de que en este triángulo de acá, lo voy a poner así para que se den cuenta, mira. El triángulo está así.
El triángulo está así. Acá está D, E y C. Lo que me está diciendo es que este lado de acá es igual a este lado de acá. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, si esos dos lados son iguales, los ángulos que se oponen también van a ser iguales. Quiere decir entonces, chicos, que este ángulo de acá tiene que ser igual a este ángulo de acá. Si este ángulo vale alfa, esto también vale alfa. Entonces quiere decir que este de acá arriba también vale alfa. ¿Ya está? Ahora sí, vamos a sumar, ¿ya? A ver, la suma de estos tres es igual a 180 grados. Entonces decimos acá que alfa más x es igual a 180 grados. Pero también sabemos lo siguiente. A ver, si esto vale 150, chicos, eso quiere decir que este ángulo de acá es el suplemento de 150. ¿Cuánto le falta a 150 para que sea 180? Le falta 30 grados. Entre un ángulo exterior más un ángulo interior, los dos tienen que sumar 180 grados. Ahora, decimos que la medida de este ángulo exterior es igual a la suma de estos dos. Entonces decimos que alfa, por acá otro dato, que alfa es igual a x más 30. Ese es alfa. ¿Qué pasaría si a esta alfa yo lo multiplico por 2? A todos tendría que hacer lo mismo. 2 alfa es igual a 2x más 60. Ahí queda. Lo he multiplicado por 2, ¿ah? Entonces, miren chicos, esto de acá es 2 alfa. Y ya lo tenemos ya. 2 alfa vale 2x más 60. Reemplazo. 2x más 60. Reemplazo. Más, agrego la x. Igual a 180. Ahora sí ya tenemos una ecuación con una sola variable. 2x más x, 3x. 180 menos 60, 120. Quiere decir que la medida del ángulo X es igual a 40 grados. Ahí está. Eso sería la respuesta ya. ¿Ve? Ahí está. Muy bien. A ver. Acá sí. A ver, uno sale 80 y la 2 sale 70. Ahí te equivocaste, Cabrera. ¿Ya? Ahí te equivocaste. La 1 sí está bien, excelente. ¿Ya? Sale 40 la 2, entonces 3, no. La 2 sale 40, está bien, está bien. Listo, chicos. A ver, vamos a plantear otro ejercicio más, a ver. Tenemos clase hasta las 9:20, ¿ya? Corrido, hasta las 9:20. ¿Ya? Es 1 hora y 20 minutos completos, ¿ya? A ver, vamos a plantear el siguiente ejercicio. Vamos a ver. Vamos a ponerle este de acá, 1, 2. Ahora este de acá vamos a ponerle 3. 3. A ver. En todos los casos se va a tratar de hallar el valor de X, ¿ya? Esa es la variable que nos están pidiendo.
Listo, chicos. Hallar X sobre Y. Esto es lo que te piden calcular, ¿ya? Hallar X sobre Y. A ver. Eso sería calcular X sobre Y. Listo, chicos. A ver, planteamos dos ejercicios ahí. En la 3 me piden calcular el valor de X sobre Y en la 4 me piden calcular X nada más. ¿Ya? Son dos ejercicios planteados ahí. A ver, veamos. ¿Alguien tiene respuesta o...? A ver, ya. Voy a resolver, ¿ya? Miren, muchachos. A ver, primero que nada, Y viene a ser un ángulo exterior que se obtiene sumando estos dos ángulos de acá. O sea que la suma de estos dos me va a dar igual a Y. ¿Ya? Entonces colocamos acá. Y es igual a la suma de 50 más 20 grados. 50 más 20 es 70. Quiere decir que el ángulo Y es igual a 70 grados. Ya está. Ya tengo la Y. Ahora, en el triángulo SD, en este triángulo, la suma de estos ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces decimos acá que un X más Y más 40, los tres me va a dar 180 grados. Pero ya tenemos la Y. La Y ya lo tenemos, ya lo hemos hallado ya. La Y vale 70. 70. Entonces, 70 más 40 es 110. Quiere decir que X más 110 es igual a 180 grados. 110 que está sumando pasa restando al otro lado. Quiere decir que X es igual a 70 grados. Ya está. Ya tengo la X, ya tengo la Y. Los dos valen 70 grados. Me piden allá el cociente de ambos ángulos. Entonces decimos acá que X sobre Y. Chicos, el cociente de dividir dos números, dos cantidades iguales, es igual a la unidad. Entonces 70 grados entre 70 grados es igual a 1.
Esa es la respuesta. Nada más, ¿eh? 70 grados entre 70 grados es igual a 1. ¿Ya? A ver, Coti, trabajamos la 4, a ver. Listo, chicos. A ver, es bien fácil, ¿ah? El ejercicio que está propuesto ahí es una de las propiedades que yo les había explicado anteriormente, en la parte teórica. ¿Ya? Miren, ¿ah? Si estos dos son bisectrices, si esto de acá es una bisectriz y esto de acá es una bisectriz, si estos son bisectrices, este ángulo de acá, ¿cómo se obtiene? Para hallar este ángulo X, voy a sumar los dos ángulos opuestos y lo voy a dividir entre 2. A ver. Aquí le voy a dividir entre 2. La suma de los ángulos opuestos. ¿Quiénes son los ángulos opuestos? 80 y 120. No interesa el orden, ¿ah? El orden de los sumandos no altera la suma. En este caso no se altera. Entonces acá sería 80 grados más 120 grados. Eso es todo. 80 más 120. A ver. 80 grados más 120 grados es igual a 200 grados. Y 200 grados entre 2 es igual a 100 grados. Quiere decir que el ángulo X vale 100 grados. Ahora, otra manera de resolver, también puedes aplicar 2 veces boomerang, ¿no? Por ejemplo, acá puedes aplicar el boomerang y acá chiquito también puedes aplicar el boomerang. Y ahí luego lo comparas. También te tiene que dar la misma respuesta. Pero con la propiedad anterior sale mucho más rápido. Siempre y cuando estos dos sean bisectrices, ¿eh? Si no son bisectrices, ya no se puede aplicar eso. Ahí sí tendríamos que trabajar 2 veces el teorema del boomerang. En este caso sí.